Cambios en las unidades de concentración con aplicaciones en las bebidas alcohólicas. Con comentarios de Fritz Haber. En el laboratorio una constante es que todo cambia. Las concentraciones aumentan o disminuyen. Se sobrepasan fronteras de solubilidad. Se destilan sustancias valiosas. En fin, un sinnúmero de procesos que requieren una batería de ecuaciones para poder modelar dichas situaciones. En la lección de hoy analizaremos los procesos que conllevan a cambios en unidades de concentración y cómo algunos de esos procesos pueden modelarse con ecuaciones matemáticas simples. Los primeros procesos que vamos a tener en cuenta son relativamente cualitativos y toman en cuenta a la densidad. El cambio de estado puede afectar a la densidad vía el cambio de volumen. Por lo general, a mayor temperatura, mayor volumen. Pero esto no es siempre cierto. El hielo generalmente se contrae, disminuye su volumen, pero hay una cierta temperatura en la cual él se expande con respecto al agua. Y eso le permite disminuir su densidad y por lo tanto flotar en el agua. El hecho de que el hielo flote en el agua protege a los seres vivos en los polos, ya que el hielo que flota refleja el calor. No solo el calor que proviene desde el sol, sino, más importante aún, el calor que se escaparía desde el cuerpo de agua. Esto evita que todo el lago o río se congele, protegiendo así a los seres vivos que habitan al interior de la capa de hielo. Si el hielo no se expandiera, entonces no podría flotar en el agua y el cuerpo de agua, por lo tanto, se congelaría desde abajo hacia arriba, matando a todos los seres vivos que habitan allí. Regularmente, el cambio a gas siempre disminuye la densidad, ya que los gases solo limitan su expansión a las paredes de su contenedor. Un sólido o un líquido siempre habitan o poseen un volumen inferior a su contenedor, pero cuando se vaporizan, las partículas del gas se expandirán al mismo volumen máximo del contenedor. Cabe destacar que el efecto de la temperatura sobre el volumen afecta a las unidades de concentración, como las concentraciones volumétricas, como la concentración simple masa-volumen, la concentración molar, la concentración normal y evidentemente la densidad. Por esta razón, estas unidades siempre se trabajan a una temperatura estandarizada de 25 grados centígrados, de forma tal que la concentración no se afecte por variables independientes a las cantidades de sustancia. Los cambios en cantidades de solvente y concentración, cuando la cantidad de soluto es constante, van a involucrar al menos tres situaciones experimentales. En la primera tenemos la solubilización de una solución concentrada. En este caso, la solución inicial concentrada recibe cierto volumen de agua. Esto aumenta su volumen y disminuye la concentración. La condición más importante y que permite el modelado matemático es el hecho de que la cantidad de sustancia del soluto permanece constante en este cambio. Otras situaciones experimentales en las cuales la masa de soluto permanece relativamente estable son en la filtración y en la evaporación del solvente. Cuando se filtra, lo que hago es concentrar al máximo el soluto, dejando escapar al solvente. El soluto se retiene en el papel filtro, concentrando su cantidad de sustancia respectiva. Esa filtración será más efectiva en cuanto los poros del filtro sean más pequeños. Sin embargo, cuando estoy tratando de separar soluciones, se necesitarían filtros moleculares, por lo que la filtración regularmente no es un método útil. El otro caso es la vaporización de solvente. La vaporización puede afectar al soluto o al solvente y depende de qué sustancia se haya empleado para hacer la mezcla. Y el punto aquí es el punto de ebullición. La sustancia con menor punto de ebullición se vaporiza más fácil y es la que se va a escapar durante el proceso de evaporación. En esta evaporación simple se plantea que es el solvente el que tiene el menor punto de ebullición,
como por ejemplo el agua con respecto a la gran mayoría de sales. Las sales necesitan un punto de ebullición absurdamente alto, y estoy hablando de miles de grados centígrados, mientras que el agua se va a evaporar a 100 grados centígrados. Por lo tanto, al evaporar agua, la masa del solvente disminuye, la concentración aumenta, pero la masa del soluto mantiene su constancia. En estas tres situaciones, exceptuando un poco la filtración debido a sus situaciones técnicas, vamos a tener que la cantidad de sustancia inicial va a ser igual a la cantidad de sustancia final. Vamos a hacer el modelado matemático para la unidad de concentración más común de todas, la gran C, la concentración molar. Entonces, lo que necesito es despejar los moles de la definición de concentración molar pasando el volumen total de dividir a multiplicar. Eso implica que cualquier cantidad en moles va a ser igual a la concentración molar por el volumen total. Para la cantidad de sustancia 1, pues solo será agregarle el indicador de inicial a ambas variables. Y para la cantidad de sustancia 2, simplemente es tomar las mismas variables, pero alterando el indicador de tiempo, de inicial a final. Con lo cual obtenemos una de las ecuaciones más útiles. La concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final. Esta estructura de hecho se va a mantener en todas las demás unidades de concentración a las cuales le hagamos este análisis. Por ejemplo, en la concentración normal se va a mantener que la concentración por el volumen es una constante. Simplemente que en lugar de concentración molar, será la concentración normal. Para unidades no volumétricas como la concentración molar, tendremos que la molaridad multiplicada por la masa del solvente es una constante. Por lo tanto, la molaridad inicial por la masa del solvente inicial deberá ser igual a la molaridad final por la masa del solvente final. En una evaporación, si el soluto tiene un punto de ebullición más bajo que su solvente, se evapora primero, dejando intacto la cantidad de solvente, por lo que la cantidad de soluto y la concentración disminuye. En estos casos tenga en cuenta que la concentración es directamente proporcional a la cantidad de soluto e inversamente proporcional a la cantidad de solvente. También podemos tener cambios de soluto y solvente con una concentración constante, y este sí que es un caso muy común. Cuando tomamos un fragmento de una disolución, significa que tenemos un volumen inferior, así como una masa absoluta del soluto inferior, pero la concentración de dicho fragmento es igual a la de la solución original. A estos fragmentos que mantienen la concentración constante, aunque cambien los volúmenes y las masas de soluto y solvente, las llamamos alícuotas. Y las alícuotas son muy comunes en los procesos de laboratorio y deben tenerse en cuenta en los procesos estequiométricos. Procedamos a modelar la alícuota de una concentración molar. Y nuevamente vamos a depender de la definición de molaridad. En esto es sencillo porque la concentración molar ya está despejada. Significa que la concentración inicial va a ser igual a la cantidad de sustancia inicial dividido el volumen total inicial, el volumen grande. Y cuando yo tomo mi fragmento, mi alícuota, voy a tener una cantidad de sustancia final y un volumen total final. Y este es el modelo matemático con el cual podemos representar el proceso experimental de la alícuota. Hay otro procedimiento experimental muy común que afecta a las tres variables, la unidad de concentración, la masa de soluto y la masa de solvente. Y es la destilación. Cuando el soluto tiene un punto de ebullición más bajo, puede evaporarse primero que el solvente. Si este vapor se captura, refresca y deposita en un contenedor independiente, el proceso ya no se llama evaporación sino destilación del soluto. En este caso, las tres variables cambian, pero siempre en este sentido. La concentración del soluto aumenta, la masa neta del soluto disminuye, aunque esta disminución puede ser despreciable con respecto al volumen total. Pero lo más importante es que el solvente disminuye
mucho, pues se ha quedado resguardado en el primer contenedor. Lo que en realidad nos importa es lo que sucede en el segundo contenedor, por lo que la pérdida de soluto será irrelevante. Y el cociente que se genera va a ser siempre un aumento fuerte en la concentración del soluto. Finalmente, vamos a tener una última situación. Al mezclar dos soluciones con el mismo soluto, pero diferentes concentraciones, la concentración final será la suma de la definición de ambas concentraciones, más no la suma neta. Esto implica que no podemos sumar las concentraciones directamente. Lo que sí podemos hacer es sumar la cantidad de sustancia de la concentración 1 más la cantidad de sustancia de la concentración 2, dividido entre el volumen de la concentración 1 más el volumen de la concentración 2. Y ese va a ser el modelo matemático para cuando tengamos que mezclar dos soluciones del mismo soluto, pero de diferente concentración. Regresemos a la destilación, pues hay aspectos de salud pública muy importantes. La destilación es usada comúnmente para concentrar sustancias volátiles como los alcoholes de bajo peso molecular de una solución acuosa como las bebidas fermentadas. Las bebidas alcohólicas destiladas son más potentes que las fermentadas porque la destilación concentra el alcohol, que es la sustancia activa que genera los síntomas de ebriedad. Entre más volátil sea la sustancia, es decir, entre menor sea su punto de ebullición, más fácil será concentrarla. Y este es el principio que provoca la peligrosidad del alcohol adulterado, destilado, con respecto a las bebidas fermentadas artesanales. Las fermentaciones industriales se realizan controladamente para que el único alcohol generado durante la fermentación sea el conocido como etanol. Un alcohol de 2 carbonos, ligero y con un punto de ebullición de 78,37 grados centígrados. El etanol es la molécula activa de las bebidas alcohólicas sociales, ya sean estas fermentadas o destiladas, pero en las destiladas su concentración es mayor y por lo tanto su efecto es más potente. En las bebidas alcohólicas fermentadas artesanalmente se produce una mezcla de etanol, que es el alcohol fiestero, y el metanol, que es un alcohol muy venenoso. Si dicha fermentación no se realiza en condiciones industriales y controladas, la fermentación siempre produce esta mezcla. Sin embargo, estos fermentos artesanales no se consideran venenosos o adulterados debido a que el metanol no está lo suficientemente concentrado. Es por esto que las bebidas fermentadas artesanales no se consideran adulteradas por sí mismas, a menos claro que el que esté fermentando haya metido mucho la pata. Sin embargo, si usted está destilando un fermento que posee una mezcla de metanol con etanol, uno de los dos alcoholes se va a volatilizar más rápido. El metanol posee un punto de ebullición de 64,7 grados centígrados, mientras que el etanol, el fiestero, tiene un punto de ebullición de 78,37 grados centígrados. Esto implica que el alcohol venenoso se evapora primero que el alcohol fiestero. En una destilación, por lo tanto, se concentrará más eficientemente y más rápido el alcohol venenoso que el fiestero. Y por lo tanto, el destilado de una fermentación artesanal se considera adulterado en el sentido de que posee una proporción mucho más peligrosa del alcohol venenoso. El metanol es venenoso por varias cosas. La primera es que es una molécula de tamaño comparable al agua, por lo que ingresa por ósmosis a ella y la célula tiende a confundirla por agua. Allí, el metanol es insertado en metabolismos secundarios que conducen a la síntesis en el hígado de una sustancia llamada ácido fórmico. El ácido fórmico o ácido metanoico es un veneno potente, generando salivación,
vómitos, dolor abdominal, quemaduras y ardor intenso en la boca, labios y esófago, vómito con sangre, diarrea y posiblemente la muerte. Es una de las razones por las cuales las hormigas lo emplean como una potente toxina contra sus enemigos naturales. Sin embargo, hay algunas diferencias entre los síntomas de cuando se ingiere, de cuando se sintetiza en el hígado. Cuando se sintetiza en el hígado, se necesita menor cantidad de ácido fórmico para generar síntomas, y estos síntomas usualmente son reportados como un inusual dolor de cabeza que puede estar acompañado con parpadeos o luces o sensaciones de centelleo. También puede haber decaimiento, mareo, náuseas, dolor abdominal, dificultad para respirar, pérdida de la agudeza visual, destrucción del nervio óptico con ceguera, convulsiones y la muerte. Es por esto que las fermentaciones artesanales no que se consideran aptas para obtener bebidas destiladas. Las bebidas destiladas deben consumirse exclusivamente como productos industriales debidamente sellados y etiquetados. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.